Muy buenas, y parece que más con Final Fantasy XVI, estoy al 99 como bien sabéis. Y nada, vamos a seguir con la principal. Y si eso, pues lo encajaremos con algunas secundarias. A ver qué dicen aquí los de Otto y esta gente. Sí. No, yo no lo he hecho. ¡Ja! Vamos a contársela a todos, ¿no? Venga. A todos, todos. En plan, vamos a ver a Tartia en esta escena, a Vivian. No. Ah, sí, Vivian está ahí a fondo. Sí, estamos todos, literal. Bueno, falta Caron. Bueno, falta Caron y Blackthorn, ¿no? Pero bueno. As I'm sure you've all guessed, the crystal which now commands the eastern skies was summoned by Ultima. He called it Origen. Now the significance of that name. Porque alguien que hizo el pecado. Se llama el pecado de CMX por algo. What does it matter what it's called? Its emergence tore Twinside asunder and wiped my homeland from the map. A tomar por culo, ¿eh? Ha mandado Twinside. Mention of the Dominion spires can be found in the oldest of Varisthian records. But to the best of my knowledge, none provide any hint as to their true nature, that they would prove the horns of some slumbering demon. Well, the Dominion's demise was at least quick. Elsewhere, the Republican army cannot hope to contain the chaos engulfing. ¿Y cómo has salido tú de allí? Canberra is in flames. ¿Cómo has salido tú de allí? Después de bueno, te salvaría Dion, supongo. Our allies are crying out for Por los answers. dragontinas. I've said the curse breakers to give them what assurances we can, but right now that amounts to fuck all. They wouldn't be able to stop what the skies have started in any case. People here and across the realm grow sicker with every passing day. Could it be that this new mother crystal is like the others? That it draws Es upon un the cristal land's madre. ether? It certainly looked that way from stone here. If that were true, it would explain the hastening spread of the blight since the Literalmente. crystal's appearance. Would it not? Es el éter lo que hace que balance las tierras estigias. As the land's ether slowly rises to the surface, it pools, corrupting all who cannot channel its energies. Archay above, ether floods below, and in the middle, here we languish, hopelessly in Hay que matar a Artema. It's all right. Puede ser. When we faced him at Stone here, Ultima told us his true power quickens En in el the seno de halls of Origen. Needless to say, we cannot allow that to continue. If we are to stop him, we will have to find Vas a a hacer way un into barco the volador, crystal. ¿verdad, Mid? How are we going to manage that then? It's up in the De sky. momento. And fast as she is, the Enterprise can't fly. Hay que hacer que vuele, ¿verdad? It's a lot to take in, and I reckon we'd all benefit from Puede some ser, time Otto. to clear our heads. The answer will come to us. Hacer un barco Don't volador, you worry. como los de los Imperios. Ain't that right, ¿No? Clive? Es la solución. Right. Y habrá que hacer un barco volador como los Imperios. Well, go on then. Bugger off. Hasta luego. Same goes for you, Clive. You won't solve anything like this. Trust me. Go and get some fresh air, eh? Thank you. Thank you. Supongo que tendremos que hablar con todos y con Joshua primero. Pues estaba pensativo. Joshua seemed upset. Sí. ¿Qué pasa, Dion? Como todos, Dion. much to consider.
Como todos. Gab. Unless you've taught our chocobos how to fly, I won't be scouting this one for you, Clive. You're on your own, but not alone. Vamos a ir a hablar con Joshua, el tío. Bueno, voy a hablar con todos, a ver si tienen algunas escenas. Tendrán cosas, ¿no? Believe me, Clive, I would fly with you to Origin, nay, to the end Si no of me the dieron tanto world, tiempo, miedo a las alturas. if I could. Alas, my fear of heights prevents me. A ver. Vale, Mekun, ¿tienes algo que decir al respecto? Good morrow to you, my friend. ¿Voy a subir de nivel? Estás ya en nivel 6. If you would like to see them. Nivel 7, de hecho. Vale. What subject shall we Ya consider esto today? pues, después lo miramos. Did you learn everything you needed? Cuando estemos haciendo más secundarias. Lo leemos todo porque yo soy de leerlo todo, vamos, no hay más. A ver, vamos a hablar del tirón, sí. Espérate. A ver si puedo hablar con Jill o con alguna de esta gente. ¿Jill estará en mi habitación? Oscar, ¿qué pasa? I will not forget this kindness. Este sigue con la misma... I shall go to Eastport, but as soon as the Este sigue con la misma conversación, ¿eh? Un personaje importante, claramente. A ver las cartas. Un taller digno de tal nombre. Gracias a ti por toda la ayuda. Gracias de nuevo por toda la ayuda con el instrumental de taller. De no ser por ti, el pobre Owen habría acabado chamuscado por algún boom. O descuartizado por algún remanente. Que no te habrás creído que iba a poner en peligro a alguno de mis capaces ayudantes solo por recoger unos cuantos materiales, ¿verdad? En cualquier caso, no envenes la espada, que puede que dentro de poco vuelva a tu carmanota a pedir que me busque más ceniza, esferas o a saber qué. Claro. Gav, una nueva vida. Aunque el camino de vuelta se nos hizo largo, tuvimos que dar algún que otro rodeo por culpa de los orcos. Al final logramos llegar a la costa Umbre y embarcar en el Enterprise con Eda. Durante la travesía la pobre mujer nos estuvo hablando sobre su vida y la que quería para su hijo. Ahora es tarea nuestra asegurar el futuro de la criatura. ¿Dónde está Eda? Todo esto. Tiene que estar por aquí, ¿no? Tendría que estar por aquí, vamos. Claro, este... What do I owe the honor? Tú tienes para hacerme cosas, ¿verdad? Defensora mejorada, ¿veis? Defensora superior. Mejorada. La defensora la tengo ya, ¿no? Pero no la compré, la defensora. No la compré al final. Soy un crack, vamos. It last you a good while. Superior, necesito matricita. 40 de matricita. El mejorado. El superior tampoco es mejor, ¿eh? No sé para qué la voy a mejorar. No es mejor que las de Ouroboros. Fine. Vale. ¿Tienes matricita? Señora Carón, ¿tienes matricita? Sí que tienes. ¿Cuánto me hacía falta? 20, ¿no? Eran 20, ¿verdad? Trouble with your gear, or so will it be? No. Eran 40, vale, perdona. And Perdónenme, eran 40. Clive, going persuading you down. 20 más. Ahora sí. Blind, you know. Toma, anda, Blackthorn. what do I owe the honor? Dame la defensora superior. Yeah, that should do you. Ah, la defensora, ¿cómo es? Está guay. No parece muy defensora. ¿Dónde está Woods? Yo estaba aquí siempre. Voy a mirar a ver dónde están todos, un poco. Supongo que habrá una misión opcional con Eda también. Para saber dónde está y todo eso. Que pide algo, yo qué sé. Ya veremos. Un sitio donde quedarse. Yo qué sé. Whatever should I write next? It'll tell us about his adventures in Ash. Está aquí... Sí, Mid. Cid no puede estar. Claramente. You know I'd give anything to follow you up there to that crystal. Give me a few more years and I might even be able to take you there myself. Un par de años. Pero no tenemos un par de años, Mid.
Claramente no los tenemos. Entonces, ¿qué vamos a ir? ¿Volando en Fénix? ¿O qué? No sé. Take as long as you need, Clive. Just don't take too long. ¿Qué pasa, Vivian? Clive. Allow me to educate you. One must understand one's place in the world. Origen. Estructura colosal que ha reposado durante milenios bajo el dominio cristalino. Por eso el cristal de allí... Por eso el cristal de allí se transformaba. Se asemeja a un cristal madre. Herida de Clive. Aparición de Origen. Dominio cristalino, mirad. Cola del dragón. Aquí estaba la cola del dragón. Se ha ido al carajo, vamos. Es el del arca. Se han ido al carajo, vamos. Literalmente. Venga, vámonos. Vamos a hablar con Joshua. ¿Qué pasa, man? Se ve desde aquí, ¿eh? Fijarse si es colosal, ¿eh? Se ve desde todas partes el puto origen, el puto cristal ese. Ultima may have created us, but he doesn't make us who we are. Only we can do that. And if he would have us fight for our survival, so be it. It's what we've been doing all along. Much like Ultima himself, it would seem. His new world being naught but a means to survive. And so, we must contend to decide which of us shall inherit the land. Should Ultima prevail, it will mean death for us all. Obviamente. Of that, we can be certain. But even should he fail, what world awaits us? A withered, godless place where our newfound freedom will most like prove a chain in itself. Well, that may be, but a chain can always be broken. As long as one has the will to break it, it won't be easy. It may take generations, centuries of suffering. And that is if everyone plays their part. But it will happen. And when it does, it will be on our terms. That is the world that awaits us. Indeed. And what better world could one wish for? El doblaje en inglés muy guapo, ¿eh? Está muy bien, creo yo. But first, we have to reach that crystal. ¿Crees que se podría hacer otro Final Fantasy o una precuela de este Final Fantasy viendo la historia de los Empires? Don't fly. And only the founder knows what horrors await in those skies. You certain about this? Am I certain? I am the Phoenix. I will do what I must. Nos va a llevar él, ¿no? También nos podría llevar Bahamut. Por eso es que tú te tienes que transformar conmigo en Ifrit Omega. Nos podría llevar Bahamut, ¿no? No sé. Que también puede volar. Y no esté tan herido. But only what you must. Yes. I'm still your sworn shield. That you are. And what of my... Claro. Gracias por hacerme caso, juego. Gracias por hacerme caso. Lest you forget, Literalmente. you stand against a god. I would not have you succumb to fatigue. Claro. before the fight Porque no te llevaba Bahamut, tío. Que lo he pensado yo también. Your brother mentioned that some few of the dominants who had lost their power to you were still able to prime. Ah, tú no puedes Is todavía. that true?
It is. Titán y Garuda pudieron. But their icons no longer Eso es submitted verdad. to their will. También. Que Titán y Garuda pudieron, pero perdieron el control. Then mine will have to be stronger. That you both might save your strength for the battle to come. You don't have to do this. If you do, there's a chance you might lose all you have left. And what have I? But ¿Tu novio? regret. My life ended in the Dominion. I fear death no more. Besides, I would have words with Ultima. He has much to answer for. Me hubiera gustado ver a un Odín desbocado, ¿eh? Como vimos a Titán o a Bahamut. We can speak of debts when this is over. Literalmente contra Odín combatimos solos, ¿no? Y contra Bahamut necesitamos sí que necesitábamos el Ifrit Omega porque se transformó Bahamut. Ifrit no tenía ningún cristal cerca. Me hubiera gustado verlo desbocado. He speaks like a man who knows he's not coming back. Literalmente. Yo creo que no va a volver. And has come to terms with that. Teniendo en cuenta lo que ha pasado. Doesn't mean that we have to. Does it, Clive? Pues no. Time to talk to Jill. I only hope she understands. Está en el balcón de tu... de tal. ¿Qué pasa ayer? Y él va a querer ir contigo, creo yo, ¿no? Come to wish on a star. That might not be such a bad O idea. Metia. ¿Metia dónde entra en todo esto? This is it, Jill. You know what I have to do. Why I have to do it. There's no turning back Nope. now. No hay. This is where our journey was leading us. Where it will end, for better or worse. I could pray to Metia for you. But you'll be all right, won't you, Clive? You always are. I did promise we'd watch the moon together. I'll be waiting. Un beso, coño, ya se ha dado un beso, no se puede dar otro ahora. Uno de despedida, por si acaso. No sé. Tampoco pido tanto, ¿no? It's almost time. Better make sure I haven't forgotten anything. Clive, Of course. Ah, vale, hay una secundaria con... I wanted Ah, no, to give me you va a dar something. algo, vale. Is this? I stitched it from the cloth you gave Hortense. The piece she said you liked best. I told her I used to enjoy needlework, but I didn't think she'd remember. It's beautiful, Jill. Mm. You didn't have Ah, to. esta es la tela aquella, todo rara, cuando... Oh, Dios. Pero esto fue una misión secundaria hace mucho. Young ladies of the court would give knights ribbons from their hair before they went off to war. I still wear mine. Red is the color of passion. The fire in your heart. Fierce and bright, it binds you and your brother. You and your friends. You and me. Our bond. May it never be broken. And may it ever bring Ole, you back ole. to me. Que I will el lazo rojo, ¿eh? Realmente, también. always be here. Es el lazo rojo de Your Name. Thank you, Jill. Tiene un tema con, con el lazo rojo en Japón. Pañuelo de terciopelo. Supongo que será... Es algo... Ah, no, no es algo de aquí, vale. Yo creía que sí. Pero no. Es algo de... De equipo. Pañuelo rojo. Ah, no. ¿Qué cojones? ¿Me ha dado entonces? Pañuelo de terciopelo. O sé que oye a Clive. Creía que era algo... En plan... Que me lo había dado por algo, pero parece que no, ¿eh?
El rojo es el color de la pasión. El fuego que arde en tu interior, brillante y abrasador. Te vincula a tu hermana, a tus amigos y a mí. Pues nada. Puedo hablar con ella también, así más a fondo. Pregunté sobre la batalla final. Sabía que este momento llegaría algún día. Ya no hay vuelta atrás, Jill. Tenemos que acabar con él. Lo sé, pero... ¿y si no estoy preparado para asumirlo? Apenas puedo contener las lágrimas. No tienes por qué. Grita, ríe, da rienda suelta a tus emociones. Son lo que nos hace mejores cartemas. Gracias, Clive. Pero hace tiempo juré que solo las estrellas me verían llorar. Así que no derramaré ninguna lágrima hasta que las nubes se despejen y pueda volver a ver el cielo. Tengo que ir a mear. Beber tanta Coca-Cola me hace mal. Vale, gente, ahora hay un montonazo de secundarias. Hay 1, 2, 3, 4 y también hay fuera de aquí, parece. A ver. Hay 1, 2. En la guarida hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fuera de aquí hay... Vale, eso es el final. Literalmente si le doy me dirá que no hay vuelta atrás, ¿no? Voy a guardar, por si acaso. A ver un momento. Literalmente si le doy ahí es que no hay vuelta atrás, me va a decir, ¿no? No me atrevo. Por si acaso no me doy a dar. En Northridge hay una, que es el final de Norwich. 7, ¿no? Había 6 en la guarida. 7. En Dalimil hay el final de Dalimil, el final de Lubor y el final de Tabor también. 9. Y en... Bueno, esto es la de Tabor, vale. Pues ya estaría, ¿no? Vale, vale. ¿En Cenicia no hay nada? ¿No? Cenicia está como muy abandonada. A ver, en las cartas hay un par más, seguro. Vamos a mirarlas. Un par, de hecho. A Torgal le vuelve a pasar algo. A Torgal le vuelve a pasar algo. Por si no te habías dado cuenta, tu perro anda un tanto raro. Se pasa todo el día en la cubierta de babor mirando al horizonte como si quisiera marcharse a alguna parte. No me seas mangarrán y pásate a echarle un vistazo. La isla de los recuerdos. Ya, a ver. Ando buscando algo. Vivian, mira. Si bien me pesa apartarte de tus quehaceres para robarte ayuda con un asunto personal, no encuentro alternativa posible, verás. Hace poco conseguí una copia del libro que me inspiró a ser quien soy hoy, en cuyas páginas se encierra una valiosa lección para la humanidad del hoy y el mañana. El manuscrito se llama Desde la distancia, pero lamento comunicarte que ya no obra en mi poder. Alguien me lo sustrajo en algún momento de distracción. Si tuvieras a bien ayudarme a encontrarlo, te estaría eternamente agradecida y recibirías justa recompensa. Vale. Literalmente no. Estas dos misiones te las dan aquí por darle utilidad a lo de las cartas, porque son dos personas que están en la puta guarida. Pero bueno, voy a mear. Aquí estoy. Mi gente. A ver. Estoy pensando. Sumo esto a lo anterior y dejo las secundarias para los que quieran ver el bot. Y a jugar. Porque si esto va a ser... Es que creo que sí, que va a ser lo mejor, ¿no? Vamos a dejar esto... Sí, voy a parar aquí. Lo que es la grabación para YouTube. Lo uno como pueda a la anterior parte. Y ya pues... Es que meter aquí secundarias es una tontería. Ya pues el siguiente vídeo pues es el final. Gracias por estar ahí y nada. Adiós. ¿Qué te pasa, Torgan?
pertérrito, ¿eh? Pining for something, boy. What is it? ¿Qué te pasa? I never did ask where you got that anklet of yours. Ese aro. From Sid, that's why. Oh. On the day he brought him home. That long ago. And you're only thinking to ask this now? Sid saw that the pup had a habit of gnawing on his leg, since you ask. Clap that there iron on him to keep him from doing it. What was wrong, boy? I'll take like as not. Must have been hard on the poor whelp losing his doubly hard in being a frost wolf. Torn away from his icons and all. Bueno, no sé. Sid would always tell him, you want my iron gone, you find what it is you're looking for. I reckon what he will look... I'm sorry, sorry for making you wait so long. Let's get that thing. Se la va a quitar. No, no le deja. Tú, no me gruñas, ¿eh? Doesn't sound like he wants it off. Indeed. You miss Sid as much as the rest of us, don't you? You want me to go with you somewhere? Un ladrillo significa sí, dos ladrillos significa no, ¿no? Literalmente. Quick, aren't you? Not nearly as much as you have, Lady Karen. Aye, good thing and all. It's not like Gav would have kept him in nuts and run... Your kindness is appreciated. Only because he doesn't talk back like the rest of you. Venga. Replicar ni replicar. Where to, then? Pues ya lo vemos luego. Siga Torgal. Hay que ir para allá. Pues paso. No, hay que ir. Es el... Vale, me ha marcado algo fuera, ¿no? Supongo. Still here. After all these years. Not smaller than I remember. And you're a lot bigger. Me amenazas. Tú, niño. Yo soy Bene. You two go on without me. I doubt that boat will hold a third. If you're sure. Hop in, boy. ¿Yoshi estaba viniendo con nosotros? ¿De ayudante o qué? No, no sé por qué no vienen todos. Viene Jill también, viene Dion, todos a ayudarme. ¿Podría elegir el aliado? Sería gracioso. Molaría. This place hasn't changed at all. Bueno. The rookery's right through those trees. Come on. Race you there. I bet I could still beat you. Que era una casita que tenía aquí, una casita del árbol. Tiene pinta, ¿no? Here we are. This was our hideaway. Wasn't it, Torgal? Sí. Tiene pinta eso, vamos. Por esto quería volver aquí. Aquí la he reparado. Ah, no, vale, fuiste tú. Míralo, tú pequeño. Coming here helped me to forget who I was. Or wasn't. Prince, shield. Son his mother could love. Tu madre era gilipollas. I've been any one of those things. Perhaps. What is it, boy? ¿Una espada? ¿Tu espada ducal? This is all from the castle. ¿Lo trajo él? Nadando. You bring these here. Tu espada de madera.
La mejor espada del juego, la espada de madera, ¿os imagináis? Oh. Pues no me encontraste, cabrón. Bueno, sí me encontraste. Realmente sí que me encontraste, al final. Pues tardaste 13 años, mierda. Tardaste mucho en encontrarme, coño. La va a poner en su habitación, supongo. Listo, ¿no? ¿Hay algo más? ¿Qué más hay, Torcal, coño? Porque hay algo más. Venga, Torgal. ¿Qué más hay por aquí? Ya por lo que he leído me imagino lo que hay. Porque ha salido la misión lo que había, más o menos. Ahí está, ¿ves? Vistas de Rosalie. Míralo, ¿eh? Parece como si no hubiera cambiado. Qué guapo. Cómo se ve, ¿eh? People always talk about the importance of putting the past behind you. But without it, then we certainly couldn't steer our way to a better tomorrow. Come on, Torgal. Ole. Vale, hagamos la misión de Gab. A ver qué no se cuenta el man. You alright? Vale. Something troubling you? No more than usual. Opinable. It's just Eda's baby will be Esta es la enamorada de la Eda, I esta, ¿eh? wanted to make something for it. Esta es la que salvamos en Isla. Back in the north, families would always make gifts when a bairn was on the way. Yeah, let the little tykes know they were welcome in their new homes, like. So? Well, the problem is that Eda's due any day now. Tengo que hacerlo yo. Is there anything I can... All right, then. A good luck charm? Not just then. No. One... There's not lucky in all the realm. Oh, thing is, they're hard to come by. Had Otto and Karen check... Only the big day is fast approaching. That or the bird whose horse it's attached to, aye. I was gonna stop... Well, there's no shortage of those passing through Martha's. I think I might make that my first... You're a good friend. Pero man, ¿y tú qué vas a hacer de mientras que yo voy a preguntar a los mercaderes? ¿Por qué no te pones tú a hacer otra cosa de mientras, cabrón? Joder, lo tengo que hacer yo todo. Yo soy el puto líder de la guarida. Veámoslo. Ah, bueno, pues nada, pues nos llevamos la pluma, ¿no? Y ya está. Llévate unas cuantas. No vamos a ver a Chocobo Plateado, solo sus plumas. Vale. Es la novia, es el novio de Ambrosia. Sería la polla. ¡Ja! Es el novio de Ambrosia, lo he clavado, ¿no? ¿O que son dos plateados? Imagínate que era una pluma. Parecen un poco hipogrifos, ¿no? Solo que los hipogrifos tienen 4 patas, ¿no? Los van a atacar, ¿no? Voy a tener que salvarlos. ¿Ya está? Pues vámonos. Para la misión, a ver, también es cierto. Llevo 12 minutos para esta misión. También es cierto que he hecho las dos conversaciones con Martha y con Gab y no eran obligatorias. Está por lo menos 4 minutos hablando con los dos. Pero bueno. Seguramente lo más que con las escenas de parado de Gab. ¿Me mandará a otro lado ahora, Gab? ¿Está hablando con Owen? No, con Ember, vale. Es verdad que este man es el de la otra misión. El nuevo espía. Es otra misión.
luck, you say? Gab afirma que para la gente de los territorios del norte los chocolate plateados son símbolo de buena suerte que augura una cosecha abundante. Crystals crack. Is this what I think it is? Where in the hell did you find it? It's a long story. Opinable. Tampoco así tan larga. Tampoco una historia tan larga, claro, no mientas. Right there on the road to Eastpool. Who'd have thought it? Everything up there's been abandoned for years. The empty cabin made for the perfect shelter. Though I fear my presence may have forced the poor creatures to look elsewhere. Don't blame yourself, Clive. The Blight's right on Eastpool's doorstep. They'd have had to move on before long. Even if you hadn't have turned up. They'll find a new home. Trust Opinable. me. After all, that's what us endangered animals do. Anyway, what matters is, you managed to nick us one of their quills before they could run off. And now all that's left is to fix it to the carving. I didn't know you could carve. Reckon there's a lot you don't know about me. Like the fact I'm as good with a whittling knife as I am with a Tampoco sword. manejas también la espada, man. And that bone Ember gave me's a dream to work with. What did you say it was from again? Avis? But it weren't your Avis, Sid. I slew one. Hombre, menos mal. So all those long nights in the pit finally. Es que este man, es que eso no lo habéis visto vosotros. Tuve que salvarlo de un abyss. Pero he terminado completando la misión. There we go. Pero terminé completando la misión. A pesar de lo del abyss. Y era como una prueba para tener 2 I espías. think if you ever hang up your scouting cap, you'll be able to make an honest living. Pues, Now will I? I should go and see if Ed is awake. vale. Give it my best. Vámonos. Va a haber escena con Ed ahora. Tiene pinta, ¿no? Vamos a ir a ver. Vamos a ir a cotillear. Esto es totalmente sálvame ahora mismo, ¿eh? Supongo que esta será la escena final de Gab. ¿Eh? Está aquí. I was just about to go in, Ah, dale, man. but then I thought it might be better if you went ¿Qué pasa? first. Cabeza de familia, man. Tú llevas más tiempo en esta familia que yo. Y seguro que te quiere ver a ti antes que a mí, la verdad. Ah, me lords. How are you feeling? Well, thank you. Hola, Eda. Is something wrong? Wrong? No, nothing like that. What it is, Go on, please. Toma, un regalito. ¿Os imagináis que ahora las plumas de chocobo para ellos son sagradas? Beautiful. Did you make it? we did. Aye, it's from all of us here at the Hideaway. Your new family, like. It's a good luck charm. We may come up north when a band's on the way. I mean, a baby. To let him know that they're part of the family too. Oh, I hope you like Estoy it. todo nervioso. Está así. I don't know what to say. Está así, Gab. I thank you, my lords, for everything. If there's anything you need, just let us know. I will. Quiere hablar conmigo, ¿no? La cena con él. Fancy a swift off. Vamos a ver la cena final con Gab. Thirsty. venga. I could be convinced. Me extrañaba que no hubiera alguna escena con él. Pues ya hemos tenido con casi todos. Al fin y al cabo. ¿Qué te gusta el bar, Gab? El bar de la guarida. Es una cena, ¿eh? No es a Don't tope. you think you've had enough? Oh, we're celebrating. I'm gonna be a father. I think Edda might have something to say about that. You know what I mean. Bit of light in these dark times. Deberías de pedírselo ya, coño, de verdad.
wasn't long after me 10th name day. My mum told us she was with child again. I was over the fucking moon. Todo borracho, tú. I was looking forward to having a little one to lord it over. What with me being the runt of the Muy buen litter. personaje, Gab. Me gusta. Me gusta el personaje de Gab, la verdad. Finally have a chance to prove to the world that I could be a big Pero resulta brother. que fue un portador, ¿no? ¿O qué? Imperials came the day she went into labour. Had myself a baby sister. And then I didn't. My whole family gone in a blink. While I hid in the cellar like the Entonces no tenía spineless nada que ver little con eso. arsehole I was. Great brother I turned out to be. Tampoco es que pudiera hacer nada, Gab. Eras un niño. I'll never be a leader. And I'll never be a hero. Está todo borracho. I'm just a daft little dog who comes running when his ¿Qué master. pasa, Retro? Que estoy con Gab, que está todo borracho. Never be like you, or Sid, or Jill, or even Toggle. No eres dominante, también te digo. No eres siquiera un portador. Have you finished? Vas a ser el nuevo Cid. Si yo falto, ¿eh? No sé si eres consciente. Gaf. Do you know why you're our best scout? Because you don't need anyone to hold your hand. Ciertamente. Without your resourcefulness, your courage, your determination, I don't know where we'd be. Maybe hanging off a cliff like... Como cuando te salvé. That was Bueno, only hace 5 once. años ya. Exactly. You learn from it. And here you are after Founder knows how many missions, stronger for everyone. Y con un ojo menos, también te digo, Clyde. And let's not forget Sí, lo Rosalith. salvaste allí. Literalmente lo Who was salvaste. it who freed me from the dungeon? Who was it who ran to Jill's rescue? That would be me. Parece que no estás tan borracho. You're our brother, Gav. My brother. Your brother. Which means that when the time comes, Tendrás que encargarte tú. I get your room. And your sword. Yep. Literalmente, man. Serás el nuevo Cid si yo falto. Otto está muy mayor al fin y al cabo. Ay. I may have had one Puede too ser, many. sí. Puede ser que te hayas tomado alguna de más, Gab. you may have had 10 too many. I said I was thirsty. Opinable. Podría haber bebido agua. Gotta get back to work anyway. After I walk this off. Duerme la mona un rato. Clive, What is it? thanks for, you know. I know. ¿Le dolerá el ojo a Cap todavía? Opinable. Hidromel norteña. Te dije que tenías bebida de base de miel producida por las abejas de los territorios del norte durante el breve verano. Al fermentarla durante 6 lunas, adquiere un sabor y una graduación alcohólica que los norteños aprovechan para aguantar las bajas temperaturas de las noches invernales. Vale. Pues nada, Gab. Por aquí te quedas. Man. Conforme... Pues nada. Voy a parar el tema de la grabación de esta misión. Mandará por madera. Se ha asustado. That's it! I knew it! The answer was right here, and if this sun's here to the Ah, skies, nothing will. ¿en serio? To the skies.
You aren't trying to give the Enterprise wings, Un, are air- you? What un else airship. would I be doing? The children seem to think you're avoiding them. Is this really so important that you need to shut... The Enterprise is already the fastest ship in the realm. But what if she weren't bound to the waves? What if she weren't... It's not fair. The gods get the skies all to themselves, so... I'm gonna do something about it. The Fallen had their chance, but they relied too much on magic. But not me. I've discovered how to do it without. Well, almost. First I need to make a prototype. And is that a one... Are you volunteering? I'll have you know the... But if a godfather's offering to lend a hand, first I'll need oil, and not just some old drippings from Miss Molly's spits in the tub and crown. Refined stuff. Then I'll need some bone, or shell. Light. If it's beast bones you're after... I'm Claro. sure the cusp... No, they'll know where you might find some. You're the one who offered to help, remember? ¿En serio? Pues esa es la excusa para que vaya yo. With one of the curse breakers before I set off for Old Hill. See if I can't find this bone while I'm there as well. En fin. Parece muy cortita, ¿no? A ver. Mid. Lubricante espeso obtenido a partir de la grasa de bestias marinas. Se emplea para engrasar a los cabestrantes y árganos necesarios en la construcción de barcos. Me voy a necesitar algo más, ¿verdad? Oh, you make it sound like... Tell me... It's ¿Ves? most of what I need. And a cogwheel. Just gears that small are a bastard to make, and I may have lost the one Blackthorn spent a fortnight toiling over. Wait, the children... When they took apart... Now that I think about it, The young'uns? But why would they... I'll keep working on the model. You go and find that cog. Vale. Voy a hablar con los niños, ¿no? A ver qué hicieron con el engranaje de los cojones. Sid! She wasn't hiding. She's just busy working on... A new invention? Is it an... Do you think you Literalmente un barco volador. That just so happens to be why I'm here. A brass gear. A tiny one. Oh, the one you... We saved it, just in case. Bien, bien guardado. Cracks. Since your lesson, we've been disassembling, then all the pieces that are left over, we keep under our beds. That's... Look, No, guardamos debajo de la caja. I found it. Gracias, niño. Is that all? Just the gear? We have more. That's all for now. Thanks, Sid. Vamos a darle el engranaje. Has Midadol mentioned a new project? Ah, señorina. Toma, mid. Well? Unos componentes de la balanza de mid, nadie sabe para qué sirve excepto ella. They did. Will it work? What exactly are you going to... Only the most... The wings aren't going to move on their own. But with the right... Well, ¿Me puedo ir volando por ahí? El barco volador literalmente... Ah, vale. Es un barco volador en miniatura, ¿no? Como los que había en Final Fantasy IX. Como la prueba, ¿no? El prototipo. here goes nothing. Nunca entendí el porqué de los remos del barco de un barco volador. Titan's tits. It wasn't supposed to fly, was it? Of course it was supposed to Bueno, fly. ya lo a volar. Wouldn't be much of an airship if it didn't. Honestly, these bloody engines are driving me mad. I'm so sure this is the day ¿Me va a mandar algo más o...? The mithril engine was made to make dreams come true. ¿Un barco volador? But maybe this is one dream the world's better off without. ¿Por qué? Show folk how to take flying. It won't be long till they're raining death down on each Razón no te other. falta. People will lose their homes. Children, their mums and their dads. Por eso, por eso fue de la de esto, porque no quería hacer cosas de guerra, ¿no? Like I lost mine. I'm sorry. So am I, Clive. So am I. Sorry that I have to choose. Do I follow my head? Or do I follow my heart? Good question.
first time I stood on the deck of your ship, I felt the wind in my hair. It was like I was flying. But imagine how it would feel to actually do it. My dad always said there were two ways of living life. Chasing a dream or shoving into your grave. Hombre, And sabe. you're right. Right about a lot of things. Not that I like to admit it. People need dreams to chase. Especially in a Right. world like this. Pues ya está. Tu sueño va a ser Right. un barco volador, ¿no? When this is over, I'm gonna take all my mithril engines to Zemeckis and sling them Oh. over the edge. ¿Por qué? I won't have my dream end up turning into someone else's Oh. nightmare. All that hard work. All that hard work will not be used for war, Jamie. But it ain't like it'll be gone. Tell me, Clive, have you ever been on a treasure hunt? Not since Joshua and I were boys. Why do you ask? Because I'm gonna bury the engine schematics and leave behind a little riddle telling people where to find them. A really hard one, so that only the most dedicated dreamers will ever be Pues able vale. to work it out. I can picture it now. ¿Y entonces por qué no creo que lo usen para la guerra? Some daft general squinting at the words with a gormless expression on his mug. Like that one, yeah. Ok. Pues no hay barco volador, gente. Ni quiere hacerlo. Pues vale. Yo creo que tu sueño debería impedir el sueño de otro, pero bueno. Of course, if I'm putting this engine at the end of a treasure A hunt, ver, tu sueño debería ser still need to frustrado make por, it a lo, treasure por worth las hunting cosas for. que otros, no sé. Won't be much Depende de cuál surprise sea if tu it sueño could have been también, a toy pero yo qué boat sé. after all. No hacer un barco volador porque lo pueden usar en la guerra. Haz el barco volador y asegúrate que no lo vayan a usar en la guerra, ya está. Dad always said, No dejes los planos a nadie más, quédatelo tú para "It ain't ti the y ya size of a está. dream that's important, is it, Clive? Te da a Clive para defenderte también, yo qué sé. Dáselo a Clive y que solo Clive lo pueda usar. Para lo que él quiera. Y a él seguro que no se lo van a robar. No sé. ¿No? Nada, el barco en miniatura va a ponerlo en la de esto, en la guarida. Exacto. Maqueta del barco volador. Mi padre decía que hay dos maneras de vivir: presentando un sueño o esperando que llegue la muerte. What should I do with your model? You spent a lot of time. What, that old thing? Not healthy to cling to your failures, Clive. Sound advice. Still, I suppose my prototype. Bart es el constructor. Bart es el protagonista de Final Fantasy V. Otra referencia a Final Fantasy V. Suppose I can give it to you. Just make sure you get a good price. I'd say that was up to you. Need something? Habrá batalla final. Es que no podías tener tu charlita con Artema en algún sitio más terrenal. Habría sido mi turno para lucirme, pero ahora me voy a tener que quedar debajo de brazos cruzados mientras Dion, el triunfador, se lleva toda la gloria. Tu turno para lucirte. Sin el Enterprise jamás hubiéramos salvado a Jill, llegado a Cenicia, ni escapado a Storir con vida. Hemos llegado hasta aquí gracias a que cumpliste la promesa que le hiciste a tu padre. Ahora me toca a mí cumplir la mía. Más te vale, que si no, te quito el título de Cid y se lo doy a Gav. O quizás a Jill, sí, mejor a Jill. Disfruta del barco mientras puedas, Clive. Porque en cuanto destruyas el cristal, adiós al Enterprise. No me va a resultar fácil renunciar a aquello por lo que llevo tanto luchando. Pero, ¿sabes qué es lo mejor de los sueños? Que todo el mundo pueda tener uno. Puede que alguien también se haya propuesto surcar los cielos. Y quién sabe, hasta puede que yo lo haya conseguido. Hasta puede que lo haya conseguido y esté paseando por sobre las nubes. ¿Te imaginas cuando Dion el triunfador vuelva? Igual le pido que me lleves allí arriba para comprobarlo. Pero hasta entonces me quedo aquí con los demás. Joshua, what's wrong? I've received word from Cyril. The Undying have found his will. In the crypt beneath Rosalith, after Kupka was kind enough to drive out the Imperials.
The Undying took the opportunity to, and in the process of doing so, I'm surprised anything survived down there. Cyril asked that I join him in Tabor at my convenience. Of course, I want to know what's in that. Very well. Your Grace, my lord, I trust Cyril. You found a letter. Yes. If you would do us the... Para mis queridos hijos, sé que muchos pido involucraros en esta guerra, pero el futuro de nuestra nación depende de ella. Sin embargo, aun cuando logremos recuperar el hálito del dragón, no podremos huir de la calígene que impregna la tierra. He de proseguir con mi plan para asegurar la prosperidad de nuestro pueblo. Mas no todos en Rosaria comparten los mismos ideales. Dudo mucho que el destino tenga a bien brindarme muchos años más de vida para consumarlo. Así que quiero que continuéis con mi legado, pues solo vosotros tenéis la convicción y el coraje necesarios para llevarlo a cabo. Gran empresa os encomiendo, y lo mínimo que puedo hacer es dejaros esto en herencia para mostraros mi apoyo como vuestro padre. An inheritance. It would seem the late Archduke penned this missive shortly Hombre, claro. Before we left for Phoenix Gate. Todo apunta a que el archiduque escribió esto antes de que muriera. Hombre, no lo va a escribir después. Me parece solo a mí absurdo esa línea de texto, de verdad. What are these plans you spoke of? His plans for the duchy, Your Grace. Your father entrusted them to my predecessor, the former bearer of the Burning Quill. La madre que me parió. Entrusted them in turn to the complete emancipation of bearers. But your father's dream did not end there. His Grace also spoke of building hospices to care for those stricken by the curse, and the founding of a new university, with the blight spreading ever more widely across the twins. Archduke Elwyn saw... He wished to see men and bearers treated as equals. Small wonder he did not think it achievable within his life. But he thought it achievable nonetheless. Had he not, he would never, nor would he have entrusted his vision to his most, those who would have stood with you, shielded you from the machinations of... It's a pity only they... It is true that those most loyal to your father were the first to suffer the Claro. Duchess's wrath. But one at least remains. What do you mean? Idiote. Mayhap it is better that she explain. After all, the duties entrusted to me by my predecessor extended only to recovering His Grace's will. And where is this? She awaits you in the El archive of your Grace. columbario. Thank you, sir. Shall we then? Va a ser idiote, ¿no? Supongo. Ok. Otra cosa no entiendo. Toma, señora. Hágame los brazaletes. Oh, the griffin. In the hut. Menos mal que me ha dado dos. De cardiolita, también te digo. Yes, this radiant luster, light fruit. Thank you, your father. Lady Goditha. Thank you, Cyril. If you would excuse me, I shall have... Pues venga. The armband. Are complete. Pray. Heartstone is harder and more enduring than gold. Venga, propaganda. And the graven vines encircling the stone. It's a message. Enemies who would thwart his vision. And only if we stood together. Indeed. It's great, but this was more than it was a promise. Thank you for remaining the steadfast. Forgive me, there is something I don't quite understand. The Undying told me that after Father died, Mother claimed all of it, even if the armbands were incomplete. She would surely not have overlooked, so... Because I was the keeper of the vault. Though I was but a lowly servant of the deep love he had for both of you. In the days before the disaster at Phoenix Gate,
I discovered that the Duchess had ordered her ¿Y por qué no avisaste a nadie? from the castle. I tried to warn your Ah, father, bueno. but it was too late. When word of the fire reached Rosalith, I knew my time was short. So I took up the armbands and I thanked the founder. Yet my duty to your father was incomplete. Not knowing what else to do, I followed the Griffin, thinking I might claim, and so my pursuit continued. Until Lord C informed me that His Grace's will had been recovered. Lady Goditha, on behalf of my father, as do I. Thank you for coming back to us. Forgive him. Ole, ole. Amparo del fundador. Salta el columbario. Vale. The band, that must be gratifying to finally receive the inheritance. It is. If you would permit me to play my part a little longer, might I suggest that you make your way? Let him see that you have... I suppose. What do you say, Clive? I was hoping to be able to offer him my thanks. Your father's helm is enshrined there. It has been since the day we recovered it from Fee. I prithee claim it. For it too, and I do not doubt that your father would prefer it in your hands. Va a estar en la guarida, ¿no? El yelmo. Thank you. Pues vale. Pues vamos a ver a nuestro padre. Come on, Clive. ¿Dónde está? Aquí. No, ¿dónde está? Mikel no es. Cenotafio de Elwin. En Rosaria, ¿no? Claro. Soy gilipollas. Vale, pues vamos para allá. Ahora me voy a poner ahora el de este, que seguramente es el mejor del juego, supongo. Supongo que será el mejor del juego. A ver, veámoslo. Y vamos a leer la descripción también, de paso. Vale. Es peor, pero te da mucha más vida, ¿no? Te da 18 más de vida, ¿no? ¿Y cuánto quita? 3 de defensa, me lo voy a poner. Amparo del fundador. Inspirados en el diseño de aquellos que lleva el fundador de vetustos grabados, son un regalo que el archiduque Edwin pretendía dar a sus hijos cuando cumpliera la mayoría de edad. Representan los infrangibles vínculos que los unen como hermanos y vástagos de la familia ducal, así como la devoción y voluntad inquebrantables que se requieren para cumplir sus ideales. Pues nada. Good girl. Unwavering will and an unbreakable bond. Do you really think we're El tiempo dirá cuando cargamos ese. Save the world? Of course. To have overcome father's political enemies. Of that I'm less certain. Especially knowing what we know now. Mother was truly capable of. But perhaps these bands would have helped. Knowing he was with us would have made all the difference. ¿Serio? Por aquí, ¿no? Ya está, ¿no? Vale. It's just back there. Ah, aquí estuve. Y dije, ¿qué es esto? De verdad me acuerdo. Aquí estuve. No hice ningún comentario, Clive, de esto. ¿Cómo voy a llevar el casco? Pero es una flor. Father always fought for what he believed was right. Y se quedó sin cabeza. It wasn't until that night at Phoenix Gate that I realized I had never fought for anything. I always had someone else to do the fighting for me. No matter how fate conspired against him, he never lost heart, never looked back, never stopped fighting. To me, he was the greatest of men.
trying to live up to his ideals ever since. Más grande que Cid. En ideales. We all have, Clive. We all have. And we'll keep trying. Because that's what he would have wanted. Un momento. Vale, perdona. What he would have done Bueno. himself. Even if it meant standing against the very gods. Literalmente. I shall be borrowing this, Father, if I may. That you might watch over us. As we follow in your footsteps. ¿Qué? ¿Qué cojones? A ver, ha notado su presencia detrás y se ha visto como detrás. Como la silueta de su padre. We won't lay you down. Se le va a ver ahora, ¿no? Ah, ¿no? Onward then. Onward. To the Al end. lío. And to a new Esto hubiera sido guay haberla hecho la última. Y después de esta, ir a hacer la misión principal. Hubiera estado guapo. Y haberlo metido. Quizás haga un montaje y lo añada. A justo antes del final. Porque esto me parece que interesante. Lo voy a hacer quizás, ¿eh? Demo herrumbroso. La guerra se cierne sobre nosotros, hijos. Debemos estar preparados. Archiduque Elwin. Casco que llevó el archiduque Elwin durante la campaña para repeler la ofensiva de los territorios del norte. Puede verse aunque me note de Clive. De hecho creo que lo voy a hacer, ¿eh? Porque está guay. Lo que es esta escena. Podría incluirla. Justo hasta el final. Joshua salió del grupo y formará parte de él hasta que parta solo. Venga, dime Joshua, anda. Ahora con esto Jill me seguirá hasta que vayamos al cristal, puede ser. I read your message. You're right. Jill is different. Porque habla I así. think I'd realized how different. But Con ese passing. since we returned from Drake's spy, Que parece que... I felt it more and more. Yo qué sé. I suppose it's not hard to imagine why. Claro. She doesn't think she belongs anymore. And that's why we need to remind her she is still one of us. Porque venga. To let her know that we still need her, now more than ever. That you still need her. But how to do that? When last we were truly close, we were but children. Literalmente. Ni se diste un abrazo de vuelta a verse. Cuando se viste en Dunside. And Jill and I broke from the procession to ride up Man's Hill. To see the snow daisies, I remember. It was the first time Father had allowed us to join him. And when he realized you were missing, he had the entire retinue down to the pot boys combing the countryside. In the rain. A thunderstorm forced us to take refuge in a grove of oaks before we'd even made it halfway there. It was the Lord Commander who finally found us, and needless to say, Obviamente. he was none too pleased. And it seems you Opinable. have unfinished business. What do you say? Man's Hill. It's not that far. True. Though I suspect it is also much changed. Little in southern Rosaria remains as it was when we were children. You're saying I should go and scout the area for bandits? Claro. I'm saying we should first go and see if there are actually still any snow daisies left. Pues vengamos. What would you do without me, Clive? Muchas cosas. Va a haber un molbol aquí o algo. No hay flores. F. Bueno, menos mal que no lo has traído. This is the place, but I'm sorry, Clive. O... Las tierras estigia. there's nowhere been spared.
do now? We keep looking. Man's Hill cannot be the only place where snow daisies grow. Sí. Perhaps, but it's the only place I know of. Knew of. Then why not ask someone who might know of another? Someone at the backyard. Pues nada, vamos al huerto. Hideaway, then. Al huerto de la guarida, tú. That was harder than I expected. Opinable. Margaritas. But found her. It was worth it. They're beautiful. Do you think Jill will like them? Puede ser. She'll love them. Come on. Let's go. It appears my work is done. The rest, as they say, is up to you. Well, you and the skies. We wouldn't want another thunderstorm now, would we? Opinable. Si claro que Chaparrón se acordará más. Vendrá a memoria más. Ahora vamos a por Jill, venga. Vamos a llevárnosla al huerto. Al huerto no, al jardín. De mariposas, no, de margaritas. Vámonos, Jill. Jill, there's something I'd like to show you. There is? And where might this something be? It's, not here. Now, I know this is sudden, but how would you fancy a trip to Oriflamme? Es que es gracioso porque te plantea un viaje de flan como si llegaras en 5 minutos, ¿sabes? Pero realmente sería un viaje de días, ¿no? There are so many. Sí. This is what you wanted to show Yeah. me. Yeah, I don't know what to say. You don't need to say anything. The smile on your face is enough. We've been worried about you. Joshua and I. Do you remember when I took you to Man's Hill? Or tried to? How could I forget? You saw me crying and thought a change of scenery might Oh, lift lo my mismo que otro spirits. hermano, literalmente. In the end, it earned me a nasty cough and a stern scolding from your mother. Mi madre las gilipollas. Oh, wow. I'm sorry. I had no idea what I was getting at both. Qué buen recuerdo de mi madre, la que nos traicionó y nos mató a todo el mundo. Before we left, my chambermaid told Qué me buen she'd recuerdo de cuando overheard mató a tu your mother padre talking adoptivo. about my marriage prospects with some of the noblewomen at court. Huh? They were debating whether it would be more profitable to marry me off to one of the high houses instead of saving me for the ducal line. No one thought to ask me what I wanted. No suele ser lo común, There Jill. was nothing to them. A pawn at best. Sí. I felt so trapped, Al fin y al cabo, so te lonely. recuerdo que estabas como secuestra para que no iniciaran una guerra. I didn't know. Que poco se habla, ¿sabes? Pero la secuestraron para no iniciar otra guerra contra el norte. You were there. El padre no ha salido siquiera. Your hand in Se habla de él, mine pero no ha to one of salido. those oaks. And I knew then, no matter Hubiera what happened, molado que hubiera habido una misión en la principal en la que fueras al norte por I'll cualquier never cosa forget that feeling. y tuvieras que aliarte con los de... Tuvieras que hacer un acuerdo con los del norte y volver a ver al padre y todo eso. No ha ocurrido. Quizás estuvo pensado en algún momento, ¿eh? Estas misiones molan narrativamente. Al menos. Entonces, Before we broke camp,
the morning after the storm. Do you know what I did? Volviste. No? What? I slipped away from my governess to climb the tall. And from there I saw a sea of petals, all reaching for the sun. Oh. And I realized that no matter how terrible the night, dawn would always come. That you would always come for me. And you have. Again and again. Where do you see us? When all this is over? Teniendo hijos. A tope. Se ve. Contigo. Don't know. ¿Cómo que no? Not here though. I think I've outgrown the twins. ¿Te vais a ir allá la mar? After everything we've been through, the realm just seems so small. I'll need some space to spread my wings. Then that's what you'll have. And I'll stop at nothing to see that you do. Hombre. Situación opcional. Me parto de apoyo, la verdad. 2 besos se dan dentro del juego y uno se lo dan una vez en el escena opcional. But it'll have to do. I'll treasure it forever. Thank you, Clive. For this, the flowers, for everything. It's exactly what I needed. You are my treasure. Oh. ¿Ves cómo tiene buenas líneas, Jill? No sé. Me gusta. Muy bonita la escena esta, ¿eh? Me recuerda a Final Fantasy VIII, por ¿no? Era saldrá que Jill te va contigo en tu equipo, ¿no? Como Joshua. Como pasó con la de Joshua, ¿no? We should probably be getting back. I expect the others are wondering where we are. You're right. There's still much to do. Preparativos, secundarias. Together. Sí, básicamente lo ha dicho. Se viene con nosotros. Me da la guirnalda para mi habitación y eso, ¿no? Sí. Beso de Shiva. Debido el tipo de recarga de polvo de diamante, un 7,5 segundos. Está bien eso, ¿no? Coplas de invierno que el otoño despide, sus labios de hielo de olvido nos cubren. Nana de los territorios del norte. Me hubiera visto algo más. Me hubiera molado ver algo más a los territorios del norte, tío. La verdad. Pero es que no me cuadra el tema de los territorios del norte. Y esto lo voy a dejar después para el destacado. Para que suba el disco. Ahí está Jill. Se forma el equipo hasta que vaya a Origen. No me cuadra el tema de los territorios del norte. Porque al norte... Si estamos hablando al norte de Rosaria, se refiere a esto, ¿no? Porque, claro, cuando pensaba en norte pensaba en Oriflame. Vale, no. Se refiere a todo esto que lo hemos explorado. Hubiera estado guay, tío, no sé. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es esto? ¿Esa línea de puntos qué es? ¿La veis? ¿Es lo que divide los territorios o algo así? ¿Qué es esta línea de cadenas? Ah, lo que divide las zonas. En plan, esto de la cadena para acá es imperio y de la cadena para acá es ducado. Y esto de aquí, esto es imperio y esto son tierras del norte. Hubiera molado ver algo de aquí, yo qué sé. Que tuvieran algo que darle a Shiva o algo así. Pero no sé. Una tontería, aunque sea, pero yo qué sé. Ver algo más de este mundo. Que es muy interesante.
al fin y al cabo.